5. En el despacho estaban sentados Sonny, Michael, Tom Hagen, Clemenza y Tessio. Eran casi las 4 de la madrugada. Habían logrado convencer a Teresa Hagen, no sin dificultad, que se marchara a su casa, situada junto a la del Don. Poligato todavía estaba esperando en el salón, ignorando que los hombres de Tessio habían recibido instrucciones de no dejarle salir ni perderlo de vista. Tom Hagen transmitió la oferta de Soloxo. Explicó que cuando Soloxo se enteró de que el Don seguía con vida, él había llegado a convencerse de que iban a matarlo. «Si alguna vez tengo que suplicar al Tribunal Supremo», dijo Hagen, sonriendo, «no lo haré con tanto fervor como lo he hecho esta noche ante ese maldito turco. Le he dicho que expondría su oferta a la familia, aún estando vivo el Don. Le he dicho que a ti, Sonny, te tenía en el bolsillo. Le he contado que fuimos compañeros de colegio, y no lo tomes a mal, hasta le he insinuado que tal vez no te había disgustado demasiado el atentado contra tu padre. Dios me perdone». Con una sonrisa pidió perdón a Sonny, quien hizo un gesto de comprensión. Michael, cómodamente sentado y con el teléfono a su derecha, estudió a ambos hombres. Cuando Hagen entró en la habitación, Sonny había corrido a abrazarle. Michael no pudo evitar sentirse celoso al pensar que entre Sonny y Hagen existía una intimidad mucho mayor que entre él y su hermano. «Bueno, vamos al grano», dijo Sonny. «Tenemos que hacer nuestros planes. Echa una ojeada a la lista que hemos confeccionado Tessio y yo. Tessio, pasa tu copia a Clemenza». «Si vamos a hacer planes», dijo Michael, «Freddy tiene que estar presente». «Freddy no nos sirve de nada», replicó Sonny con cierto sarcasmo. «El médico dice que ha sufrido un shock tan fuerte que necesita guardar reposo absoluto». «No lo entiendo, de veras. Freddy siempre ha sido un muchacho duro. Supongo que para él fue horrible ver cómo disparaban a papá. Siempre ha pensado que el Don es Dios. Tú y yo somos diferentes, Mike». «Dejemos fuera a Freddy», dijo Hagen rápidamente. «Mantengámoslo al margen de todo, absolutamente de todo. Ahora, Sonny, hasta que la crisis haya pasado, creo que deberías permanecer en casa. Aquí estás seguro. No menosprecies a Soloxo. Es un verdadero pesnovante. Un hombre con lo que hay que tener. Tenemos gente en el hospital». «¿Tenemos gente en el hospital?» Sonny asintió en silencio. «La policía vigila allí, pero los nuestros han podido visitar tranquilamente a papá. ¿Qué piensas de la lista, Tom?» Hagen enarcó las cejas. «Por Dios, Sonny, creo que lo has tomado como un asunto personal. El Don lo hubiera considerado como una simple disputa de negocios. Soloxo es la clave. Lo único que procede, pues, es eliminarlo a él. Olvidemos de momento a los Tattaglia». Sonny miró a sus dos caporegime. Tessio se encogió de hombros mientras decía: «Es una medida adecuada». Clemenza, en cambio, guardó silencio. «Hay un punto que no está fuera de discusión», apuntó Sonny dirigiéndose a Clemenza. No quiero volver a ver a Polly. Él será el primero de la lista». El gordo caporegime asintió. «¿Qué hay de Luca?», preguntó Hagen. A Soloxo no pareció preocuparle mucho, y eso me preocupa a mí. Si Luca nos ha traicionado, nos encontramos en peligro. Eso es lo primero que tenemos que averiguar. ¿Ha conseguido alguien ponerse en contacto con él? «No», dijo Sonny. «Le he estado llamando durante toda la noche».
Quizás esté con alguna mujer. No, respondió Hagen. Nunca pasa toda la noche con mujeres. Cuando ha terminado se va a su casa. Mike sigue marcando su número hasta que conteste. Obedientemente, Michael marcó el número de Luca. Nadie atendió la llamada. Finalmente colgó. Sigue probando cada 15 minutos, ordenó Hagen. Bien, Tom, tú eres el consigliere, dijo Sonny con impaciencia. Aconséjanos, ¿qué demonios piensas que deberíamos hacer? Hagen se sirvió un poco de whisky. Negociaremos con Soloxo hasta que tu padre pueda ocuparse del asunto. Incluso podríamos llegar a un acuerdo, si fuese necesario. Cuando tu padre se levante de la cama, podrá dejar el asunto definitivamente zanjado, y todas las familias le apoyarán. ¿Me consideras incapaz de manejar a Soloxo?, preguntó Sonny irritado. Sonny, estoy seguro de que podrías acabar con él, dijo Hagen mirándolo a los ojos. La familia Corleone es la más poderosa. Tienes a Clemenza y a Tessio, que si llega el caso pueden disponer de un millar de hombres. Pero con eso se produciría una verdadera carnicería a lo largo de toda la costa este. Aparte de que las demás familias culparían de todo a los Corleone. Nos ganaríamos una gran cantidad de enemigos, y eso es algo que tu padre siempre ha evitado. Al mirar a Sonny, Michael comprendió que éste había aceptado bien las palabras de Hagen. Sin embargo, después de breves instantes, Sonny dijo al consigliere: «¿Y si mi padre muere, cuál sería entonces tu consejo?» «Sé que no me harías caso», contestó Hagen sin alterarse. «Pero te aconsejaría llegar a un verdadero acuerdo con Soloxo en lo de las drogas. Sin los contactos políticos y la influencia personal de tu padre, la familia Corleone pierde la mitad de su fuerza. Sin tu padre, las otras familias de Nueva York tal vez se decidieran a apoyar a los Tattaglia y a Soloxo, solo para evitar una larga y destructiva guerra. Si tu padre muere, trata con Soloxo, luego espera». Sonny estaba pálido de ira. «Para ti es muy fácil decir esto. No han disparado a tu padre». «He sido para él un buen hijo, quizá mejor que tú o Mike», replicó Hagen rápidamente, sin disimular su orgullo. «Te estoy dando mi opinión profesional. Personalmente puedes estar seguro de que quiero matar a esos cerdos». La emoción con que Hagen había hablado avergonzó a Sonny. «Por Dios, Tom, no tomes a mal mis palabras», se disculpó. «No pretendía ofenderte». Sonny siguió murmurando excusas mientras los demás esperaban, silenciosos y violentos por la escena anterior. Finalmente, Sonny habló con voz tranquila. «Esperemos a que el viejo esté en condiciones de ponerse al frente de todo. Pero mira, Tom, quiero que permanezcas en la Alameda. No quiero que te arriesgues. En cuanto a ti, Mike, mantente alerta, porque no creo que Soloxo intente nada contra ti. Si se atreviera a atacar a los miembros de la familia, llevaría las de perder. Todo se volvería contra él. Pero sé cuidadoso de todos modos. Tessio, tú ten a tus hombres en reserva, que vayan husmeando por la ciudad. Tú, Clemenza, cuando hayas arreglado lo de Paul y Gato, lleva a tus hombres a la casa y a la Alameda para que sustituyan a los de Tessio. Oye, Tessio, mantén a tus hombres en el hospital. Tom, bien sea por teléfono o bien a través de un mensajero, empieza las negociaciones con los Tattaglia y con Soloxo a primera hora de la mañana. Tú, Mike,
Hazte acompañar mañana por un par de hombres de Clemenza a casa de Luca. Espera a que salga o averigua a dónde diablo se ha metido. De haber oído lo de papá, es capaz de haber ido a cazar a Soloxo. No creo que haya traicionado a su don, por mucho que Soloxo le haya ofrecido. Tal vez no deberíamos mezclar a Mike tan directamente en esto, dijo Hagen a regañadientes. De acuerdo, respondió Sonny. Olvídalo, Mike. De todos modos te necesito aquí junto al teléfono, y eso es más importante que lo otro. Michael permaneció en silencio. Se sintió inútil, casi avergonzado, al ver los rastros impasibles de Clemenza y de Tessio. Se dio cuenta de que ambos estaban ocultando su desprecio por él. Descolgó el auricular y marcó el número de Luca Brasi. Mantuvo el receptor pegado al oído durante un buen rato, pero nadie contestó la llamada. Peter Clemenza durmió mal aquella noche. Por la mañana se levantó temprano y se preparó el desayuno, consistente en un vaso de grappa y un grueso trozo de salami de Génova con un pedazo de pan italiano, que cada día le dejaban en la puerta, como en los viejos tiempos. Luego se bebió una taza de café mezclado con anís. Mientras iba por la casa con su albornoz y sus zapatillas de fieltro rojo, pensaba en el trabajo que le esperaba durante el día. La noche anterior, Sonny Corleone le había dicho muy claramente que debía ocuparse de Paul y Gato, y el trabajo debía realizarse ese mismo día. Clemenza estaba preocupado, no porque Gato hubiera sido su protegido y se hubiese convertido en traidor. Esto para nada influía en el juicio del caporegime. Después de todo, los antecedentes de Polly eran intachables. Procedía de una familia siciliana, se había criado en el mismo barrio que los chicos de los Corleone, e incluso había ido a la escuela con uno de ellos. Había recibido la educación adecuada. Se le había puesto a prueba y los resultados habían indicado claramente que no era un hombre ambicioso. Luego, cuando hubo demostrado su valor, la familia le había dado oportunidad de ganarse bien la vida, concediéndole un porcentaje de las recaudaciones del East Side. Clemenza sabía que Paul y Gato incrementaba sus ingresos con trabajos por cuenta de terceros, cosa que iba contra las normas establecidas por la familia, pero este no era sino un signo de su valía. El quebramiento de dichas normas era considerado una muestra de iniciativa, similar a la del caballo de carreras que quiere estar siempre en la pista. Además, Paul y Gato nunca había ocasionado problemas con sus trabajos particulares. Siempre habían sido meticulosamente planeados y llevados a cabo sin llamar la atención, y sin que llegaran a producirse ni tan siquiera heridos. El robo de una nómina de $3,000 en Manhattan, el de la de una pequeña fábrica de porcelana en los barrios bajos de Brooklyn, etc. Después de todo, siempre era interesante para un joven hacerse con un sobresueldo para sus gastos personales. Nada malo había en ello. ¿Quién hubiera imaginado que Paul y Gato se convertiría en traidor? Lo que preocupaba a Clemenza era en realidad un problema administrativo. La ejecución de Paul y Gato era cosa hecha, pero ¿a quién escogería para sustituirlo? Era un puesto importante, por lo que debía poner mucho cuidado en la elección. Desde luego se trataba de un asunto delicado. El sustituto debía ser duro y listo. Debía saber mantener la boca cerrada, incluso cuando la policía le apretara las clavijas. Un hombre respetuoso con la siciliana ley del silencio, la amena. Y luego, ¿cómo debería serle compensado el ascenso? Clemenza había insinuado varias veces al don la conveniencia de recompensar mejor a los hombres decisivos dentro de la organización.
pero el don nunca había querido escucharle. De haber recibido más dinero, tal vez Polly no se hubiera dejado sobornar por aquel maldito turco. Finalmente, por un proceso de eliminación en la mente de Clemenza, quedaron solo 3 hombres. El primero era un hombre que trabajaba con los estibadores de color de Harlem. Era un individuo de gran fuerza física y extraordinaria simpatía personal, que sabía tratar a la gente y se hacía respetar y temer. Sin embargo, Clemenza lo descartó después de media hora de sopesar los pros y los contras. Se llevaba demasiado bien con la gente de color, lo cual permitía suponer cierta debilidad de carácter. Además, sería muy difícil de reemplazar en su actual puesto. En segundo lugar, Clemenza consideró a un hombre muy trabajador que servía fielmente a la familia. Se ocupaba de los clientes morosos de la zona de Manhattan. Había empezado como corredor de apuestas. Al final, Clemenza llegó a la conclusión de que todavía no estaba capacitado para ocupar un cargo tan importante como el de Polly Gatto.